mías, mis amados hermanos. Quiero que a través de esta palabra conozcas tus derechos, porque muchos, como hijos de Dios, no conocemos nuestros derechos. ¿Sabes que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, dice así? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Recuerda, cuando conocimos a Dios, Dios nos libera, nos saca la esclavitud, nos saca la maldición, nos saca las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo amado y nos da lo mejor, adopción como hijos, para que nosotros podamos clamar a Él. Y dice la palabra en el versículo 17, y si hijos, escuche esto, que esto es poderoso, esto tiene que abrirte la mente, tiene que abrirte el corazón. Algo grande tiene que pasar en tu vida. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero quiero que cierre esta palabra. Somos sus hijos, nacidos de nuevo. Recibimos el espíritu de adopción. Tenemos un Padre, Abba, pero somos sus herederos. Por eso tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos. Como hijos de Dios adquirimos derechos, pero a veces somos sus hijos y no conocemos nuestros derechos. Yo quiero que tú te levantes hoy y abras tu corazón para que conozcas tus derechos. Y como derecho tenemos la facultad, tenemos la autoridad, la legalidad de pedirle a Dios. En el libro de Mateo, el capítulo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Escucha, esto es poderoso. La palabra pedir es del griego aiteo. Y esto es algo poderoso para nosotros. Porque cuando nosotros conocemos lo que significa aiteo, significa que nosotros podemos clamarle a Dios, que podemos hacer demandas a Dios, porque somos sus hijos, no somos cualquier cosa, no somos un objeto, somos sus hijos y como hijos podemos pedirle a Dios, podemos suplicarle, podemos rogarle y vamos, dice la Biblia, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Repito, porque todo aquel que pide, que dice ahí, recibe. Y esto es lo que yo quiero que tú logres entender, porque papá quiere que sus hijos conozcan sus derechos y que nosotros tenemos entrada hasta el lugar santísimo para hallar y alcanzar la misericordia de Dios. Tenemos entrada al reino, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso significa que tenemos derechos, los mismos derechos que Dios le dio a Jesús. Por eso dice, al que pide, se le dará. El que pide, recibirá. En otras palabras, dice que se le va a manifestar, porque Dios dará buenas cosas a los que le piden.
Yo quiero que tú logres comprender esto. Eres hijo heredero. Tienes herencia de Dios. Y Dios en su palabra nos da a nosotros esos derechos poderosísimos que nos pertenecen a todos sus hijos. Y hoy yo quiero que tú despiertes esta mañana, que tú te levantes, que tú entiendas que tú le puedes clamar a Dios. Es más, la Biblia dice, clama a mí, escuche, y yo te responderé y te voy a revelar secretos guardados, ocultos, que están siendo revelados a los que me aman. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Nosotros no recibimos el Espíritu del mundo. Es más, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, pidan todo lo que quieren y os será hecho. Entonces aquí tenemos una tremenda condición con Dios y es lo que no entendemos. Número uno, dice, permanecer en Él, mantengámonos firmes en Él. Él nos sacó de las tinieblas, estemos firmes, no volvamos atrás. Y lo segundo que dice, que permanezcamos en su palabra. En otras palabras nos dice, seamos obedientes a su palabra, caminemos en su palabra, porque su palabra es lámpara en nuestros ojos y es lumbrera en nuestro camino. Su palabra es como una antorcha que alumbra los lugares oscuros. En otras palabras, nos dice que la palabra nos va a abrir las ventanas de los cielos, nos trae revelación, nos trae vida, nos trae sanidad, nos trae santidad, nos trae transformación, nos trae esperanza. Y la palabra misma nos dice, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser obedientes a lo que ya está escrito. Por eso muchos piden y no reciben, porque piden para sus deleites, pero no piden para que Dios les dé sabiduría, no piden para que Dios les abra las puertas, no piden para que Dios les dé unción, les dé poder, les dé santidad. Y lo demás, dice, va a venir por añadidura. Va a venir por añadidura, porque Dios en su palabra, Él no cambia. Su palabra es eterna. Su palabra permanece para siempre. Su palabra no pasará. Y está escrito, pidan todo lo que quieran y os será hecho. No pidas para tu deleite, pide para bendecir, pide para liberar, pide para santidad, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Como digo siempre, algo grande va a suceder. Por eso Dios cuando te toca a ti y sabes tú que Él te tocó, que Él te llenó y que eres su hijo, adquieres derechos, esos derechos poderosos con Dios, esos derechos que dice en mi nombre, todo aquel que en Él crea, todo aquel que crea en mi nombre, echará fuera los demonios. Y hoy como hijos de Dios tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos con esa fuerza, con esa pasión, buscarle. Y dice, y le vamos a buscar y lo vamos a hallar. Por eso hoy yo quiero que te levantes creyéndole a Dios, que conozcas tus derechos. Tú eres su heredero. Todo lo que le pertenece a la vida y la piedad te pertenece a ti. Todo lo que el Padre tiene es tuyo. No tienes ni idea de buscarlo, es tuyo, te pertenece. Por eso dice, cuanto más vuestro Padre dará a sus hijos buenas cosas. Papá no te va a dar malas cosas, Él te va a dar buenas
cosa. Él va a suplir tus necesidades. Él va a sanar tu cuerpo. Él te va a llenar de su santidad. Por eso hoy yo quiero que te levantes esta mañana creyendo en los derechos que te pertenecen a ti como su hijo. Te habla el apóstol Seif Aguilar de San Pedro Sula, Honduras, Ministerio de la Familia.